Bueno, hola, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este quinto episodio de Poetas Chilenas Contemporáneas en la librería del GAM. Agradecemos a todos quienes nos acompañan y por supuesto le damos la bienvenida a Marcela Parra, nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Qué bueno tenerte por acá, para mí es un sueño cumplido. De verdad. Bueno, les voy a contar un poco de qué es lo que trae a Marcela acá. Marcela Parra es escritora, es música y también es docente. Ha publicado los discos Poetas de Chile, El sonido no coincide con la imagen, Astronautas en la playa, y ha sonorizado también poemas de María Salgado, Ivonne Coñuecar, Fernando Pérez, entre otros. Y también es colaboradora del proyecto Orquesta de Poetas. Es autora de Silabario, Ambulancia, Vacaciones Domésticas y su último libro es La pescadora de estrellas. También es doctora en creatividad aplicada, docente de la carrera de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y mediadora. Bueno, un abanico muy grande de oficios, de ocupaciones, pero la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué vino primero? ¿La música o la poesía? Sí, bueno, buenísima pregunta. Yo creo que primero fue la música, en realidad, porque eh, creo que la educación musical en Chile, desde la educación básica, en realidad es un poco más fuerte que la educación literaria al día de hoy. Y creo que algo que me ha llamado la atención también, viviendo en otros países, porque bueno, estudié mi doctorado en España, estuve también un tiempo haciendo un intercambio en Londres. Y algo que siempre llamaba la atención en el extranjero, y en España cuando estábamos, nos juntábamos los chilenos en plazas, qué sé yo, a carretear con españoles, con otra gente, siempre llamaba mucho la atención que los chilenos sabíamos tocar guitarra, que todos tocábamos guitarra. ¿Qué? ¿Todos los chilenos tocan guitarra? Como, sí, de verdad, sí. En todas las casas hay una guitarra, todo el mundo sabe tocar notas básicas y cantar. Así que yo creo que eso fue lo primero. Y luego, posteriormente, desde la música y también el dibujo que yo practicaba harto cuando chica, también dibujar y pintar. Desde la música comencé a hacer canciones y hacer letras de canciones, y luego en ese ámbito, y también escolar, dentro del liceo, conocí a gente que escribía poesía, a otros compañeros de otras, qué sé yo, de otros cursos, y empezamos a dialogar, y ahí me di cuenta que en realidad había una relación muy palpable entre escribir una canción y escribir un poema. Y claro, porque tienen el mismo origen en la lírica popular, tanto latinoamericana, desde las tradiciones que vienen más desde el campo, o también tradiciones urbanas locales, como desde el mundo europeo, desde los juglares y todo eso. Entonces, de ahí viene la cosa. Es la música, entonces, lo primero. Pero sí, hay una cosa que se presenta en tu música y también en tu escritura, que tiene que ver con la infancia. La infancia y el universo de la niñez es algo que está súper presente en todas tus creaciones, que se ve con mucha fuerza. ¿Y por qué crees que se da de alguna forma esta evocación? ¿Se ha ido construyendo? ¿Es más bien inconsciente? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué crees que quizás por ahí marcó y se permea a tu creación? Sí, para mí la infancia siempre ha sido súper importante. Y de hecho, pensándolo ahora también, lo que hablabas de los discos, la musicalización del poema de Ivonne Coñuecar que hice también es sobre un poema de ella de la infancia, sobre la infancia. Infancia sureña también, como la mía. Y creo que es muy importante porque para mí la infancia es como una especie de pozo de imaginario, de una configuración de emociones, de cuestiones que te van a marcar en la vida y que van a
a un poco generar la pauta desde dónde vas a ir desarrollándote. Y por lo mismo me parece muy, muy importante qué es lo que sucede con las niñeces ahora, y es como parte de mis intereses muy importantes desde la educación artística. Y siempre, o sea, siento que la niñez es un lugar al que siempre suelo volver y revisar, y siempre encuentro cosas nuevas, como aventuras nuevas o algunas pequeñas acontecimientos que me marcaron y que en ese momento fueron súper importantes. Y es una manera de recobrar la imaginación, de recobrar el asombro, y mantenerse conectada con esos orígenes. ¿Te acuerdas de alguna anécdota o de alguna experiencia tuya? Claro, de cuestiones como, por ejemplo, cercanas a la muerte, o que me transportaban a otras épocas. También me acuerdo como esas situaciones. Como una vez que me pasé al patio de los vecinos, en el patio sureño, así de barrio antiguo, con unos patios enormes, y nos subimos arriba con unos amigos arriba de una bodega, y en el techo estaba lleno de esqueletos de patos. Y fue algo muy extraño. Sí. Y también una vez que estaba en un barrio periférico que quedaba a la orilla del río Cautín, en Temuco, donde se hizo una población de viviendas sociales que se llamaba Villa Los Ríos, y que quedaba a la orilla del río, y todas las calles tenían nombres de ríos, hasta el día de hoy todavía existe, y en el invierno se subía al río y se metía al río a la Villa Los Ríos, entonces era como una cuestión pero tautológica absolutamente. Y ahí, bueno, cuando recién se construyó esa población y llegamos con mi familia, me puse a jugar con tierra y a escarbar, hice un hoyo súper profundo y encontré un medallón muy grande escrito en latín, que decía algo Virgen María ora pro nobis, y súper pesado. Y ahí, bueno, era un lugar que recién se había construido, entonces quizás cuánto tiempo tuve esa moneda y de quién fue. ¿Y qué hiciste con esa moneda? La guardé mucho tiempo hasta que con un cambio de casa Se perdió. de mis papás, cuando yo estaba viviendo en Madrid, se perdió. Oh, qué pena. Ya no está. Bueno, en la memoria sí. Seguro que sí. Esto que nos contabas de la infancia y de que para ti es muy importante también cómo se trabaja la transmisión artística a las infancias, se ve claramente como en el trabajo que has desarrollado y en tu formación, ¿no? Como doctora de creatividad aplicada, como mediadora, como profesora también. ¿Cómo haces ese tránsito de alguna forma desde tu faceta de creadora a mediadora, ¿no? A alguien que quiere trabajar por transmitir y difundir el arte y la cultura e inspirar a otras personas? Claro, sí, para mí es muy importante porque creo que hay que cambiar esta visión del arte, de que el arte es algo de élite y que los espacios culturales están hechos para difundir a personas talentosas con sus grandes obras, y los espacios culturales tienen que ser cada vez más y desarrollar la parte educativa de una manera no como en la educación formal en realidad, pero como una forma de transversalizar la experiencia artística, y que ya no sea algo que solo le sucede a las personas que se dedican y que levantan una carrera artística, sino que sea una experiencia que todas las personas podamos vivir independientemente de lo que queramos hacer con nuestra vida. Eso me parece súper importante. Me llama la atención el concepto de creatividad aplicada. No sé si lo puedes desarrollar un poco más, de en qué consiste este enfoque. Sí, bueno, consiste en investigar y adquirir conocimientos y explorar de qué manera podemos desarrollar la creatividad desde distintos ámbitos. Y hay distintas corrientes también, hay corrientes que van desde la psicología cognitiva, desde la sociología, hay ámbitos teóricos y ámbitos sociales y ámbitos metodológicos también. Pero en general es eso, como estudiar qué nos hace ser más creativas y creativos, qué puede constreñir la creatividad,
y cómo va evolucionando también a lo largo de nuestro desarrollo psicosocial, psicoemocional, nuestra forma de ser creativa. ¿Y qué cosas has visto tú como en ese sentido que desarrollan la creatividad o la constriñen, como tú misma dijiste? Bueno, por ejemplo, no tener la oportunidad de equivocarse o de tener múltiples respuestas frente a una pregunta o a un planteamiento es algo que constriñe la creatividad. Y que, bueno, en el antiguo paradigma educacional es algo que se daba mucho. Ahora también las cosas están cambiando y en realidad no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay profesoras y profesores súper buenos en este momento que están pensando las cosas de manera distinta, pero antes, claro, todo lo que hacíamos tenía que conducir a un resultado único y había una especie de selección implícita o explícita de personas que eran capaces o menos capaces de hacer algo. Por ejemplo, bueno, desde esta idea que todavía persiste mucho en los cursos de que hay gente que es buena para dibujar y gente que es mala para dibujar, y dentro de los adolescentes y preadolescentes hay mucho miedo, es como un motivo de bullying no dibujar o dibujar mal. También, claro, frente, por ejemplo, a no poder incidir también en tus espacios. Ahí es súper importante el enfoque de derechos también en el desarrollo de la creatividad. No poder incidir, no poder opinar, no poder generar cambios en los lugares en los que habitas. Y toda esa relación piramidal de poder también es algo que constriñe el desarrollo creativo. Tiene que ver mucho con el autoestima también la creatividad. Sí, qué importante. Pienso, bueno, justamente en esto que trajiste acá, porque Marcela trajo muchas cositas hoy día para compartirnos, entre ellos algunos originales de sus dibujos de su último libro que se llama La pescadora de estrellas. Y me parece importante porque justo estabas hablando del dibujo y, bueno, de los adolescentes, de los preadolescentes. Este me parece particularmente hermoso, es como una cáscara de mandarina así abierta. Que tiene que ver con dibujar cuando uno es adulto, cuando uno es adulta. Y eso yo creo que es algo que es súper bonito y es súper importante de tu libro, como rescatar esa exploración de lo gráfico y como algo que se mantiene a lo largo de la vida. Tú siempre has dibujado y bueno, me imagino que lo sigues haciendo. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de ponerle dibujos? Ponerle tus dibujos a tu libro. ¿O se fue construyendo así, más intercalado? Sí, yo creo que también me interesa mucho el mundo de la novela gráfica y de la poesía visual. Y bueno, durante el tiempo en que estuve haciendo el libro también estuve explorando mucho novela gráfica sobre todo. Y también me pasaba que por cuestiones de tiempo, de trabajar y buscar los espacios para poder hacer arte, al final había dejado mucho de lado la parte del dibujo, de la pintura y de la expresión visual en general. Entonces pensé que obviamente ya no podía estar mirando todo por separado y tenía que buscar la manera de unir la escritura con el dibujo para poder incorporarlo. Sí. Bueno, detengámonos un poquito en este libro, que bueno, es tu último libro. Yo aquí lo traje marcado con mis anotaciones, que me llama la atención por hartas cosas. Bueno, primero por los dibujos que tiene, pero también porque hay un trabajo editorial que es súper importante. En términos creativos, bueno, tiene muchas cosas como estas, como juegos visuales, algunos detallitos como insertos dentro del libro. Se me ocurre que aquí hubo un trabajo que se fue dando posterior a la escritura y a tener una maqueta de un libro, sino que con una experimentación más gráfica y de un trabajo muy probablemente con Daniel de P. Espiral, que es el que hace estos libros, que le aprovechamos a mandar un saludo
a la editorial, y porque es una de las editoriales que más ha difundido la poesía de mujeres contemporáneas últimamente, y siempre con un sello muy particular, dándole a todos los libros como un espacio, una identidad. ¿Cómo fue el trabajo de La Pescadora de Estrella y ese momento de hacer realidad el libro? Sí, súper que buen alcance. Le mandamos un saludo muy grande, un abrazo a Daniel. Daniel, claro, un excelente editor, pero también un muy buen artista. También tiene trabajo gráfico muy, muy interesante, muy hermoso. Y también hace música, que es otra faceta que no se sabe mucho de Mira. Daniel. Y bueno, yo creo que este libro también estuvo pensado un poco para ser trabajado con Pez Espiral. Yo lo pensé un poco así porque sabía que conocía la colección Mantarraya, que es como la parte más experimental de Pez Espiral, y, y sabía que podía entrar en diálogo con respecto a las materialidades. Y claro, cuando ya tenía el libro avanzado, hablé con Daniel de la posibilidad de su publicación y de la posibilidad de generar como una última fase antes de la publicación, que fuese un diálogo entre editor y autora, para poder establecer esta otra dimensión dentro del libro que no sea solo palabras, imágenes, sino también las texturas, las materialidades, que son otro aspecto importante que también se lee dentro de los libros. De todas maneras. Sí, o sea, el libro es una experiencia en ese sentido, yo diría, una experiencia muy completa, visual y de lectura. Y en términos de la poesía, hay algo que me gustaría destacar, que de alguna manera también recorre como toda tu poética, en todas tus creaciones, que tiene que ver con lo fantástico y lo cotidiano, que de alguna forma están siempre ahí dialogando, haciendo aparecer lo fantástico dentro de lo ordinario, ¿no? De lo que hacemos todos los días, y que de pronto una cosa, que bueno, ahora con lo que me contaste de los patos y de los ríos, que inundaba el río, en fin, me hace sentido que tu mente de alguna forma sea capaz de como hacer estos saltos, ¿no? De pasar de lo que sucede todos los días a lo fantástico. ¿Cómo te relacionas tú con ese universo? Sí, le estoy dando, pero al callo con un tema así. Sí, pues, para mí es súper importante esta relación entre la fantasía y la realidad, porque creo que, bueno, hay de hecho muchos distintos mitos fundacionales en torno a la fantasía, que tienen que ver con cómo se crea la fantasía. Se crea desde la realidad. Hay un mito, bueno, que podría ser muy correctible políticamente en este momento, porque es muy antiguo, es un poco machista, bastante machista diría yo, pero que igual explica como algo, que es un mito de una persona, un dibujante que le habían encargado, que un rey le encargó como dibujar a la mujer más bella, y buscaba por el mundo a la mujer más bella, la dibujaba y se la llevaba a este señor, y el señor como que encontraba que podía ver a otra mujer más bella, y al final se pone a buscar partes y hacer como un collage de imágenes, y ahí crea una mujer que no existe. Claro, si sacáramos ese aspecto de género, nos encontramos con algo que también es importante, que es que la fantasía y lo fantástico y también lo sobrenatural se crea con una colección de imágenes que de alguna manera nos impactan. Y eso no lo hace menos real, sino que es otra forma de observación. Y también me parece que es importante el tema de la imaginación, que muchas veces imaginar es visto socialmente como algo que no tiene mucha utilidad, como algo que es como antojadizo, que no va hacia ningún lado, pero la imaginación es muy importante para completar la visión, para poder ver en completitud, para poder proyectar un
una situación futura a la que podemos luego crear el puente para llegar. Entonces, si no desarrollamos esa imaginación, vamos a tener menos agencia, menos poder para poder realizar lo que queremos. Entonces, por eso creo que la fantasía es importante y es real también. Sí, hay unos versos acá que yo creo que se conectan con esto que estás diciendo, que es uno que está en el poema que se llama Memoria Madre, de la pescadora de estrellas, que dice: al preparar realidades, no intentes separar ficciones, incorpora todo. Y que luego, bueno, lo enfatizas, dice: no hay repercusiones, azar, destino, excepciones. Incorpora todo. La garganta del mundo te reclama. Creo que de alguna forma en estos versos hay una especie de manifiesto de incorporar todo, ¿no? Como todo sirve, todo puede conectarse con todo, y eso me parece muy interesante, como y que habla mucho desde donde tú te posicionas, ¿no? Como creadora, con una libertad absoluta de no, en el fondo, de no verte en la obligación de seleccionar, de discriminar, sino de que todo puede potencialmente servir. Sí, claro. Claro, todo puede potencialmente servir, y cada cierto tiempo es bueno también como deconstruirse, porque la identidad también es móvil. Es como un paradigma, como que se mantiene la identidad a lo largo del tiempo, pero también va cambiando y se va reconfigurando, y entonces hay que desarmarse un poquito y explorarse cada cierto tiempo. Sí. En esta exploración, ¿qué lugar ocupa lo sonoro y la música? Tu vinculación con este universo, cuánto tiempo le dedicas y qué te entrega, que la palabra no te entrega. Sí, yo creo que la música en realidad le dedico harto tiempo, porque además lo que tiene la música, yo creo, que se está dando más en el ámbito literario, pero tradicionalmente tiene como desarrolla más, es lo colectivo. Entonces, la música, si bien hago música yo también, como sola, y es como la parte para mí más fundamental de lo que hago, donde más me expreso, digamos, pero también hay música que hago con otras personas, y eso implica responsabilidades, entonces implica que le dediques más horario y no priorices la pega. Entonces, eso creo que es distinto, como lo comunitario que tiene la música es súper bonito. Y en términos así más estéticos, del sonido, de tu experiencia más directa con ese universo. Sí, me interesa mucho del sonido que el sonido es abstracto, como que no tiene que significar nada necesariamente. Podemos escuchar un acorde y es un acorde. Incluso la música más tradicional igualmente es abstracta. Y también, de hecho, la música concreta, que es algo que apareció a principios del siglo XX, es la más realista de todas, porque ahí puedes escuchar objetos que suenan y sabes, y los reconoces y los asocias a algo concreto. Entonces creo que tiene esa plasticidad y esa abstracción que es muy interesante de incorporar como una dimensión más. Sí. Bueno, de alguna forma tú haces este vínculo en este proyecto que es el Festival de Poesía y Música, del que eres parte, donde dialogan estos dos mundos. Es un festival que ya lleva 10 años, o sea, una carrera larga haciendo esta exploración. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué has aprendido en el proceso? Sí, bueno, este proyecto nace con Federico Eisner, Gonzalo Enríquez y Martín Gavins, y nace en un principio como de una manera muy modesta. Y fue bien
chiquitita la primera versión. Yo he ido participando a lo largo de algunas versiones de distintas maneras y este año me incorporé como curadora y en la parte de mediación en la organización. Y bueno, entonces he participado de alguna manera como artista invitada, como ahora en este otro ámbito. Y también, bueno, dentro del sello PM, que es el sello discográfico del festival, ahí están incorporados los discos y también estuvimos este año en la Feria Pulsar. Bueno, en realidad el año pasado, porque esto en el verano, como casi. No, este año, sí, pues este año. Estuvimos con discos PM más P Espiral, con un stand muy bonito. Y bueno, para mí es como algo que me es muy natural, porque en realidad es un circuito en el que yo siempre he participado desde ese tiempo y que cada vez está más nutrido, cada vez tiene también otros, se han ido incorporando, si bien está el Festival PM, también han ido apareciendo otros eventos que también son de música y poesía, como que creo que es una escena que está creciendo harto y está teniendo cada vez más público. Así que me parece súper interesante y este año se va a realizar entre el 2 y el 5 de octubre, así que les invito a que entren a la página web del festival. ¿Dónde va a ser? Festival PM. Va a ser en el Espacio Literario de Ñuñoa una fecha, la primera, luego en el Centro Cultural de España y también en el Centro Cultural de San Joaquín. Bueno, ahí vamos a estar atentos entonces para encontrarnos en el Festival de Poesía y Música. Para volver un poquito a la escritura y ya para ir transitando hacia la segunda parte, que es una lectura en vivo, me gustaría hablar de tus primeras publicaciones, de Silabario y de Ambulancia. De estas dos plaquettes que, bueno, de alguna forma fueron tu debut en la poesía. Yo quiero contar que Ambulancia para mí es un libro muy importante. Fue uno de los primeros, para mí, encuentros con la poesía, con una poesía que me emocionó profundamente. Me lo compré, me emociona de verdad, me lo compré en la universidad, en la Facultad de Filosofía, me acuerdo, en una feria, y habían como unos stands con plaquettes, y esto me llamó la atención, bueno, porque tenía el nombre al revés, y lo leí y me atravesó. Y yo creo que también me dio de alguna forma una seguridad para lo que yo misma también estaba como construyendo. Este es un libro que yo, bueno, me encontré mucho antes de publicar mi primer libro. Y me fascinó cómo trabajabas todo el universo doméstico. Particularmente Vacaciones Domésticas, yo creo que es uno de mis poemas favoritos, así, de la vida. Así que espero que lo leas. Es una petición así directa. Pero bueno, eso, estos primeros libros que de alguna forma también dan cuenta de tu ímpetu de exploración. Bueno, esto claramente está muy vinculado con La Pescadora de Estrellas, que yo creo que no fue voluntario, pero así son las obras, se van como conectando entre ellas. Exacto. Y uno no sabe muy bien ahí por qué. Cuéntanos un poquito de estas plaquettes y de estas primeras publicaciones. Sí, bueno, claro, esa plaquette de Silabario Mancha es muy significativa porque es parte de un proyecto que hizo la editorial Ripio, que en ese momento fue súper innovador, fue súper importante. Eso debe haber sido como el 2000, bueno, principios de los 2000 por ahí. Y fue como una editorial que comenzó a hacer formatos más experimentales en un momento en que no habían todas las editoriales independientes que hay en este momento acá en Chile, que hay muchas editoriales independientes y hay mucha plaquette y mucha fanzine y mucha exploración. En ese momento era absolutamente una novedad y fue un proyecto que
que se hizo de hacer plaquettes que juntaran una dupla de una escritora o escritor y un artista visual. Y bueno, a mí me tocó con Viviana Bravo y fue súper bonito porque dialogamos juntas cómo iba a ser la materialidad y además yo, bueno, estudié artes visuales, entonces ahí tuvimos harta afinidad y también es un experimento transdisciplinar, así que era súper afinidad también con... Sí, muy desde el comienzo como que se marcó tu transdisciplina de alguna forma. Y Ambulancia. Sí, Ambulancia también, bueno, es una plaquette que se publicó por Cuadros de Tiza con Julieta Marchand, que también es una de mis poetas predilectas. Y claro, tiene de portada también una obra de Guillermo Núñez, y con lo que estás hablando, o sea, de Pedro Núñez, que es un artista, bueno, un amigo muy querido, hijo de Guillermo Núñez, y que justo ahora me acordé también de Guillermo porque en este momento hay 2 exposiciones en las que aparecen Pedro y Guillermo. En el MAC de Quinta Normal está Guillermo, y en el Centro Cultural de España se inauguró hace un par de días la exposición Partituras Inesperadas, que también les invito a verla porque también es un cruce disciplinario y también es en dupla. Ya. Es una curatoría de la Oficina de la Nada que invitó artistas visuales con músicos a trabajar juntos. Y la idea era pensar las obras visuales como partituras. Ya. Y a mí me tocó con Pedro. Ya. Sí, que es quien hizo la portada de Ambulancia. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, para ir cerrando esta primera parte, quería preguntarte si hay algo en carpeta, algo que estés desarrollando, que esté ahí todavía gestándose y que vaya a ver la luz pronto o no tan pronto. Sí, tengo, bueno, escritura que estoy desarrollando, y siempre tengo como en realidad como 3 cosas que yo creo que es común también en los procesos de escritura, que no es como que a veces no estáis haciendo como un libro, sino que estás empezando a escribir y de repente empiezan a aparecer como 2 temáticas o 3, y entonces se empiezan a armar como 3 proyectos en paralelo, y de repente uno queda medio estancado y el otro empieza a tener más vuelo, así que todavía no sé bien qué va a salir de ahí. Ya. Y también tengo un proyecto de disco que está avanzando, que también tiene un aspecto interdisciplinario porque es un disco conceptual, que la idea es que cada canción se refiera a una artista que por algún motivo fue omitida a lo largo de la historia, que hay muchas, desde las artes visuales, y claro, es como me centré en las artes visuales y en el cine. ¿Algún nombre que puedas? Como por ejemplo Alice Guy, que es la pionera de los efectos especiales en el cine y que no se conoce mucho, y que ella tuvo un paso por Chile también. Ella sería una de las personas que está ella es incorporada. increíble. Sí. Sí. Hay de Chile Laura Roddick también, desde su trabajo como educadora del arte en Chile. También ella es otra. Qué bonito, qué importante. Bueno, Marcela, muchas gracias por todo lo que nos has compartido, por abrirnos tu universo, tu mundo de la creación, en la música, en las artes visuales, en la poesía. Y quería invitarte a leer alguno de tus poemas. Te dejo aquí 2. Muchas y gracias. acá está Silabario Mancha, ahí puedes escoger libremente, ya. pero solamente tienes la obligación de... Eso, ¿cuánto es el tiempo? La obligación del... Sí. Pero cuando tú quieras, puede ser al principio o al final. Buenísimo. Voy a bajar al principio para que no se me olvide. Sí. ¿Y tú me dices cuánto tiempo puede ser más o menos? No, libre, sí. 3 poemas, 4. Ya. Buenísimo. Ya, entonces vamos a leer este poema que se llama Vacaciones Domésticas. Muchas gracias.
Vacaciones domésticas. Entre una ruma de muebles y de ropa, escultura llena de bolsillos y cajones falsos, chilla la honestidad con que se dobla el cartón de la caja de tus nuevas zapatillas. Hemos pasado tantas vacaciones en la casa, como el número de cerrojos sin llaves que guardamos junto a un puñado de llaves sin cerrojos. Una pareja perfecta que no funciona. Simulaciones de oro y piedras preciosas conforman las joyas de nuestro ascenso a una mediocridad inofensiva. Aunque detrás de todo trofeo siempre habrá otro monumento que se impone. Un día se asoma el plástico de las perlas, rompemos los bolsillos falsos y les hacemos un fondo cosido a mano con una tela comprada por peso, suave, tornasol, inflamable. Y así seguimos turnando nuestras rondas alrededor del núcleo de la centrífuga, un punto suspendido en que nada se mueve y en torno al cual lo que sucede a diario se apelotona y gira. En la casa anterior siempre hubo sacos en lugar de sábanas, sábanas en lugar de cortinas, cortinas en lugar de manteles, frazadas en lugar de puertas. Hemos comenzado a ordenar esta otra, como siempre, sin ganas y terminando obsesionados con eliminar minúsculas manchas y realizar costuras milimétricas. Se nos pasa el día rebotando entre dos pisos, arrejuntados por una escalera sin barandas, esparciendo cera por el suelo inclinado de la cocina, con la camiseta de unos ídolos que nadie recuerda. Limpiamos sin querer, pensando en la nieve y un trineo, en una Navidad blanquecina que heredar, antípoda de las abejas, de los orejones deshidratándose en el techo, del espejismo en el manguereo callejero que derretía en sol y agua el rostro de los niños, imaginando una alegría tosca como un ramillete de malezas, extraídas de aquel patio hoy dudablemente enorme, custodiado por una perra mansa, mestiza, cuyos cachorros alguien hizo desaparecer. Muchas gracias. Gracias, Tilly. Gracias. Ya, bacán. Qué bonito haber leído ese poema, además. Muchas gracias por la recomendación. Voy a leer este poema que se llama Experiencia estética, que es de Silabario Mancha. Experiencia estética. Cuando tenía 7 años, preguntó a sus padres: ¿el perro que está ahí es bonito o feo? Feo. Desde aquel día, ese pellejo carcomido, con su único diente, la acompañó a escondidas en el juego. Su hocico le daba piedras y ella le daba pan. Sentada en el baño a la edad de 23, el olor a Clorinda se lo trajo de recuerdo. Bello. Muchas gracias. A ver. Bueno, antes había por ahí por los 80, finales de los 80, principios de los 90, había un programa que daban en la tele, que era Cine en su casa, y que se repetían todos los años las mismas películas, sí. y ahí uno veía la misma película 10 veces. Y este poema se llama así, tiene que ver con cómo vemos las películas y en realidad cómo también las películas piratas y cómo nos vamos relacionando con el cine. Y bueno, lo voy a leer.
Cine en su casa. Hacia el poniente de mi pieza se extiende una línea recta. Es una línea de tiempo. De ella se desprenden barcos, navegaciones interoceánicas, los 4 viajes de Colón. Una fecha a mano alzada marca el día de mi nacimiento. Aún no puedo deshacerme de esa línea. Tampoco sé por qué, uno a uno se han ido quebrando los vasos de esta casa. Y pasamos horas viendo películas pirateadas desde el cine, tomando té en tazas sin orejas, en tazas sordas, hasta que no sabemos si es de día o si es de noche, y si no es de día ni de noche, entonces ¿dónde estar? Nunca permanecimos despiertos hasta los créditos, y ni las paredes ni el techo pudieron salvarnos de eso. Al fin, el parpadeo azul en nuestras caras es más rápido que lo visto por los párpados cerrados. Nuestras narices dormidas reflejarán todos esos ruidos, esos ronquidos azules que con sueño parecen no tener dueño. Una fecha a mano alzada marca el día de mi alumbramiento. Mientras dormimos, esa línea viaja por nuestra casa como un cordón que amarra el futuro de los amigos. Nos separaremos un día, sí, pero será mentira. Yo sé que al despertar voy a volver triste, metiendo la mano en el bolsillo y comprobando que lo gasté todo en despedirme. Ya no tendré amigos, pero aún podré buscar a alguien más viejo para sentirme más joven, alguien más joven para sentirme más vieja, y si no saber si se es joven o se es vieja, eso es parecerse al atardecer. Una fecha a mano alzada marca el día de mi entierro. Para entonces, todos los muertos pasarán a existir en la memoria de sus deudos, hasta que sus deudos pasen a existir en la memoria de sus deudos. Y lo del miedo al atardecer será solo una marca de nacimiento. Gracias. Muchas gracias. Ya, y para terminar voy a leer 2 poemas de aquí. Uno que es bien cortito y que tiene harto de novela gráfica también, como de libro álbum. A ver, que tiene, bueno, voy a mostrar las imágenes. Entonces, bueno, dentro del libro álbum, que es como una especialidad de la novela gráfica, es muy importante que lo que está en imágenes, lo que se grafica, no es como una representación visual del texto, sino que se complementan para dar el sentido. Entonces, les voy a primero mostrar estas imágenes. Ese es como un cablecito de un audífono terrible de malo, así como de Luca del metro. Esas son las imágenes. Y dice así: si insisto en combinar mi vida con el mundo, llegaré a un punto de diversión. En un libro de anatomía, una imagen del cerebro a doble página, con los hemisferios izquierdo y derecho unidos por la encuadernación. Mientras la miro, escucho música, la de mi vida, con audífonos, para no contaminar el día de los otros con mi biografía. Alguien toca mi espalda y me quito los audífonos. Ahí percibo que están hechos de 2 hemisferios sonoros unidos por un puente de silencio. Yes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a quienes nos acompañaron, a nuestro equipo que hace posible el podcast, a la librería del GAM, por supuesto, por recibirnos nuevamente. Y bueno,
estoy muy feliz, estoy muy emocionada por todo lo que nos compartiste y nos leíste. Y nada, espero que nos sigamos viendo, encontrándonos ahí en los festivales, en las lecturas y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bonita la entrevista, muy Gracias.